Buenas noches, hermanos. Dios les guarde en el nombre de Jesús y gracia y paz a sus vidas. Hoy día vamos a hablar brevemente de un tema el cual está muy controversial en la iglesia, en el que si se debe diezmar o no se debe diezmar. Verdaderamente hoy día vamos a ver, mediante la palabra de Dios, porque tenemos que respetar la palabra de Dios, vamos a ver si es que el creyente comprado por la sangre de Jesús y en la cruz debe diezmar o no debe diezmar. O si solamente este proceso sirvió para mantener el tabernáculo levítico que se le dio a Aarón, en el cual pues iban y pedían perdón de pecados y era todo un ritual. Les invito a abrir su palabra, la palabra de Dios, les invito a abrir en Números, para ver cómo fue instituido desde el principio todas estas cosas. Y quiénes pueden tomar parte o no de aquellas. Vamos a Números 18, versículo 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el encargo de todo el tabernáculo. Amén. Aquí el Señor está instituyendo un tabernáculo. Un tabernáculo en el cual está poniendo a Aarón como sumo sacerdote. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví, estos son los levitas, la tribu de tu padre, haz que se junten contigo y te servirán, le dice el Señor. Y este es el famoso tabernáculo, hecho por manos de hombres. Entonces, ellos tenían ordenanzas como de circuncidar al 8º día, según la promesa que se le había dado a Abraham. También había ordenanzas de holocaustos de paz. También había ordenanzas de matar becerros. Y con su sangre de los becerros, primeramente, el sacerdote Aarón limpiarse con la sangre de ellos, sangre ajena, a los levitas, a los enseres del tabernáculo y después al pueblo de Israel. Pero vamos a ver en el versículo 21 del capítulo 18 de Números, a quién se le da verdaderamente tales cobros de los diezmos, que tanto hoy día los pastores se están, pues, de alguna manera peleando por ellos. Vamos al versículo 21 y dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hermano mío, hermana, a Leví se le da el 10% de todo, y esto es de los diezmos. Ok. Hay que contemplar que Abraham se le dio la promesa. Pero esta promesa eran dos promesas en una, que ahorita lo vamos a ver. Nació Isaac, hijo de la promesa, y en Jacob nosotros vamos a ver cómo
Dios pone la tribu de Israel, contando que ya le cambió el nombre. Entonces, primero encabezaba Rubén, terminaba en Benjamín, por acá estaba José, Dan, Neftalí, los demás. Pero lo que nos van a importar de esta tribu son dos: la tribu de Leví y la tribu de Judá. Estos son los dos que nos van a importar, porque en ellos se va a acentuar un sacerdocio para dos tiempos. Vamos a partirlo aquí. A Leví le está sirviendo el sacerdocio por medio de sangre de animales, y a Leví se le está encargando que cobre el diezmo de estos. Entonces, les invito a ir a Deuteronomio 14, del 22 al 29, para ver de qué se trataban verdaderamente estos tales diezmos. Cuando el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, reparte la tierra de Israel, la reparte en 11 partes. En 11 partes. Pero la tierra de Israel, acuérdense que eran 12 los de la tribu. Y a Leví no se le da ninguna herencia terrenal de tierra, sino se le da el 10% de cada uno de ellos que tenía que darle a Leví. De la tierra, obviamente, que Dios le había dado, que manaba leche y miel. ¿Ok? Hasta Judá tenía que diezmar a Leví, según la ordenanza de Dios. Vamos a Deuteronomios 14, del 22 al 29. Vamos a leer de qué se trataba estos tales diezmos que se le dio a Leví. Dice, indefectiblemente, o sea, esto quiere decir, no se puede evitar, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. En primer lugar, hay que contemplar que la palabra de Dios no puede ser variante. Si Dios dice cada año, usted no lo puede simplificar en cada semana o en cada mes. Porque si usted haría esto, estaría siendo, querido hermano, pastor, apóstol o ministro, herejía contra Dios. Y eso no se quiere cometer aquí. Porque el pueblo no puede tener o darse el chance de tener errores doctrinales. Si es cada año, entonces cada año se tenía que recoger. Y ahorita voy a explicar por qué. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere el campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino te fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Ojo, había dinero. Había dinero. Pues en Israel no todos eran ganaderos, en Israel no todos eran agricultores. También había quienes hacían casas, hacían calzados, hacían ropa, vestimenta y todo lo demás. Pero ojo, vamos a entender algo, que había dinero. Entonces, ¿qué es lo que le está mandando aquí el Señor? A los que vivían lejos, por decirle, hoy día estamos en Perú aquí, pero vamos a poner, vivían en Chile, habían judíos que vivían en Chile.
E imagínense en esos tiempos, llevar el ganado y todo, que era perecible, le hubiese sido muy difícil. Entonces Dios estaba dando una ordenanza, pero aquí nosotros estamos descubriendo que había dinero, que es lo importante. Entonces, aquel judío tenía que vender aquí su ganado y guardar el dinero y transportar el dinero hasta donde Dios había designado que este diezmo. Pero vamos a ver en el versículo 28, 26, qué es lo que hace con este dinero. Y dice, y darás el dinero, o sea, volverás a comprar por todo lo que deseas. Le daba libertad para que compre, como dice lo siguiente, si quería comprar el judío vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que tú deseares. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te la alegrarás tú y tu familia. Amén, hermanos. Entonces, aquel que vivía lejos tenía la opción de vender el ganado o lo que había fructificado. Entonces lo llevaba desde Chile hasta, vamos a poner aquí, Lima, porque nosotros estamos en Perú. ¿Ok? Entonces, lo llevaba y ¿qué es lo que sucedía cuando llegaba al templo o al tabernáculo en ese momento? Lo vendía, lo llevaba y volvía a comprar las cosas. Entonces, porque el levita no podía recibir dinero. Eso no fue el pacto, sino el fruto de la tierra, de todo lo que Dios había dado en la tierra que mandaba leche y miel. Entonces, vamos a ir verdaderamente hoy día discerniendo estas cosas. Una vez que llegaba el judío, compraba estas cosas. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, tampoco fue cambiado este sistema hasta que se cumpliera la ley de Moisés. Alguien tenía que venir a cumplirla. Cuando el Señor Jesús, vamos a ver, entra al templo, vamos a ver que los mercaderes estaban aquí. Hasta había cambistas. Porque según este versículo de Deuteronomio 14, como venían de otros sitios, con otro tipo de monedas, entonces aquí había cambistas que se habían posesionado en el templo. Y el Señor Jesús va a corregir estas cosas, porque lo habían hecho un negocio, junto con los fariseos, lo habían hecho un negocio, y aquí hasta había cambistas que les hacían el favor de cambiar el dinero, porque ellos sabían que tenían que venir a comprar alimentos, ya sea vaca, aceite o cualquier cosa. Entonces, vamos a ver que en el tiempo del Señor Jesús, Él va a corregir todo esto que se había corrompido de Dios, entrando al templo y agarrando chicote y vendiendo, echando fuera a todos los que vendían animales y todas las especies. Entonces, vamos a ver, en primer lugar dice las Escrituras que era alimentos. Entonces, en Deuteronomio dice que es alimentos. Amén, hermano. Entonces, vamos hoy día a ir viendo estas cosas verdaderamente. Y vamos a ver hoy día también si a nosotros nos corresponde verdaderamente diezmar o no. Entonces, vamos a Mateo 23, 23. Dice en Mateo 23, 23, Jesús le va a decir al sacerdocio a los fariseos y a los escribas que los fariseos eran una secta, y eso lo puede usted encontrar en Hechos 15. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor Jesús, vamos a ver si se trata de dinero o alimentos hasta el mismo tiempo del Señor Jesús que estaba ahí. Dice Mateo
Mateo 23, 23. Vamos a ver qué es lo que dice. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Estos hombres eran judíos. Hipócritas, le dice, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. El mismo Señor Jesús está diciendo en Mateo 23, 23, y le ponemos un check, está diciendo que todavía seguían diezmando, todavía seguían diezmando en alimentos. No lo cambia. Lo que dice posteriormente, y les dice la verdad porque ellos estaban bajo la ley, dejan lo más importante de la ley de Moisés, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, a los que están bajo este sistema de la ley, les dice eso, y con mucha razón. Con mucha razón, hermanos, porque ellos estaban bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés constaba de 10 mandamientos más 612 estatutos, ordenanzas, preceptos o ley que ningún judío había podido cumplir. Pero veamos pues, nuestro Señor Jesucristo dice que son alimentos. Eso es lo más importante. No dice diezman dinero. Una cosa es mi pierna derecha y otra cosa es mi pierna izquierda. Yo no puedo confundir el diezmo con la ofrenda o con cualquier donativo. Estamos hablando hoy día de los famosos diezmos. Amén, hermanos. El mismo Señor está comprobando, y bendito sea el Señor, porque nos está comprobando que son alimentos y no dinero. Porque todavía no había sido abrogada la ley o había sido cambiada. Amén, hermanos. Los invito también a leer el día de hoy de dónde venimos nosotros, de dónde llegamos nosotros. Y los invito a abrir Hechos 10. Hechos 10. Después vamos a hablar verdaderamente de Abraham. Hechos 10. Dice en Hechos 10. Hechos 10 del 1 al 48. Sí, vamos a ir recortando por el tiempo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este era un romano, y era pagano, era gentil, como nosotros. Nosotros somos los no judíos, los incircuncisos, que ahora somos hechos hijos de Dios, sí, pero en Cristo Jesús. Entonces dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo israelita y oraba a Dios siempre. Este seguro habría escuchado por ahí las cosas del Señor. Pero daba limosnas, no podía entrar al templo y dar un diezmo, porque le era prohibido según la ley de Moisés. Y posiblemente si hubiese querido hacer eso, lo agarraban a piedrones. Pero sí le podía dar al menesteroso, le podía dar dinero. Pero juntarse un judío con un gentil era horroroso, hermanos. Era pues garrafal. La ley decía que quedaba inmundo y si podía, y el judío si entraba a estas cosas podía ser agarrado a piedrones. Pero hasta entonces comprendemos que ni siquiera Cornelio podía dar los famosos diezmos que hoy día cobran los pastores. Entonces dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora los hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a ir bajando.
Y tuvo gran hambre, dice, por Pedro, y quiso comer, pero mientras preparaba algo le sobrevino en éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Y lo volvió a repetir al Señor. Pedro se quedó perplejo por esta visión. ¿De qué le estaré diciendo el Señor? Oye, yo como judío, pues comer estos animales inmundos en la vida. La ley me dice que no. Pero vamos a ver cuando es llamado a Cornelio. Entonces, vamos al versículo 22 para ir bajando. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Sabemos que eso es incorrecto, lo que hizo. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Escucha la palabra de Dios: gentiles. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Extranjero es lo mismo que gentil, pagano, perro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén, hermanos. Estaba el tiempo de los gentiles llegando en Cornelio. Vamos al versículo 44, después que Cornelio recibió la prédica o la enseñanza de quién era Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque acuérdense que en Hechos 1 o 2, cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí no estamos nosotros, los gentiles. Ahí cayó primeramente para los judíos. Pero aquí recién está viniendo a los gentiles. Entonces, vamos a ver qué es un gentil verdaderamente. Les invito a ir a Efesios. Efesios 2. Efesios 2, versículo de 1 al 16. Para ir viendo estas cosas, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz? ¿Ok? Vamos a ver verdaderamente qué es un gentil, bíblicamente. Gentil, pagano, extranjero, perro. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice: no está bien, a la sirofenicia, no está bien que los perrillos coman del pan de los hijos, o sea, del pueblo de Israel? La sirofenicia todavía se humilló delante del Señor y hizo bien. Le va a decir que aún los perrillos, perros, aún los gentiles, aún los paganos, extranjeros, también comen las migajas del suelo. Y entonces el Señor, por la fe de esta mujer, le hace el milagro. Pero todavía no era tiempo de ir a los gentiles. Por eso que el Señor también a los discípulos le dice: no vayáis por caminos de gentiles, porque todavía no era el tiempo. Pero ya ha llegado el Espíritu Santo primeramente para los judíos, y posteriormente, ahora que estamos leyendo en Hechos 10, para nosotros los gentiles, era tiempo.
Entonces, vamos a ver bíblicamente lo que es un gentil. ¿Qué era? Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, va a decir el hermano Pablo, en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, porque la hacían manualmente. Hoy día la circuncisión te la hace el Señor en el corazón. Entonces hay diferencia entre lo que era de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y lo que era del sacerdocio Aarón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, sin Mesías. Sin Mesías, sin Cristo, sin el ungido, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, un no judío, pues. No judío. Ajenos a los pactos de la promesa que se le dio a Abraham, pues, sin promesa. Sin esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza de salvación, hermanos. Y sin Dios. O sea, un gentil no tenía nada. No tenía nada, hermanos. Pero hoy día vamos a ver la gloria del Señor Jesucristo en la cruz. Para ir comprendiendo estas cosas. Un gentil, bíblicamente, es aquel que estaba sin Mesías, sin ciudadanía de Israel, sin promesa, sin esperanza y sin Dios, hermanos. Entonces vamos a ir hilando estas cosas. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús en la cruz? No vía ley de Moisés, sino en la gracia. Dice, versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Pero ahora, le va a decir a los gentiles, Pablo, en Cristo Jesús, en Cristo, no en otro. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre, hermanos, que derramó nuestro Señor en la cruz. Recién nosotros, los llamados gentiles, recién estamos viniendo aquí. Escuchen. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de salvación, de estar sin Dios, etc., han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, dice, nuestro descanso, que de ambos pueblos hizo uno. Hay que notar esto, que en el tiempo de Jesús, los judíos se dividieron en dos partes, formando los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, ¿por qué? Porque creyeron en el Mesías, en Cristo. Y los judíos ortodoxos no creyeron. Estos siguen hasta el día de hoy queriendo levantar su tercer templo. Y ya saben para qué. Pero bueno, el tema es que los judíos mesiánicos se unieron a los gentiles por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, los judíos y los gentiles. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús en la cruz. Eso es para darle gloria, hermano. Eso es para darle gloria. Dice, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya no haciendo diferencias, hermano. Y acuérdense que la ley decía que el judío con el gentil le era inmundo juntarse, ¿ah? Eso es lo que decía en la ley. Pero hoy día en Cristo Jesús, en la gracia, estamos viendo que los judíos y los gentiles los juntó. Hay diferencia. Tuvo que terminar la ley para poder dar pase a los gentiles. Porque si estuviera la ley ahorita para los judíos mesiánicos, para los judíos ortodoxos sigue. Pero si estuviera para los judíos mesiánicos, le aseguro que usted ni yo
estaríamos aquí, hablando de Cristo. Entonces, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Óigalo bien, entre judíos totales, entre judíos y gentiles, había una pared. Vamos a dibujar una pared acá. Una pared de separación. Vamos a ver qué es esto. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades entre judíos y gentiles por la llamada ley. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, lo que le separaba al judío del gentil era la ley de Moisés. Porque en antes estuvimos viendo que juntarse a judíos con extranjeros le era inmundo. Pero el Señor ya le había dicho a Pedro que no llame lo que Dios santificó, no lo llame común o inmundo. Entonces, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, los 10 mandamientos más los 612 estatutos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ya no por la ley de Moisés, sino por la cruz en Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces Jesús tuvo que abolir esta ley, primero cumplirla. Por eso el Señor Jesús le dice a los judíos, siendo judío y bajo la ley, no piensen que he venido a cambiar o abrogar lo que han dicho la ley o los profetas. Yo he venido a cumplirla. Y una vez que la cumple, la abole en la cruz, para dar paz a judíos y a gentiles, haciendo la paz entre ambos y borrando esta ley. Por eso que el Señor Jesús va a reducir la ley en solamente 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, ya lo sabemos que no vas a adulterar, no vas a fornicar, no le vas a robar, no le vas a mentir. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? En esto se encierra lo que han dicho la ley y los profetas, simplificándolo en 2 cosas. Entonces, los judíos y los gentiles somos unidos en un solo y nuevo hombre, ya no por la ley de Moisés ni por nada, sino en Cristo Jesús, ser aceptados por Dios. Amén, hermanos. Entonces estamos viendo el desarrollo de las cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver este ministerio que se le dio a Israel con este que ha venido para tantos judíos y para gentiles? Obviamente nada. Antiguamente, acuérdense que utilizaban la sangre de becerros, pero hoy día la sangre preciosa de Cristo para reconciliar a todos en la gracia. Hoy día sí, ya estamos conociendo que en Hechos 10 recién cae el Espíritu Santo a nosotros los gentiles. Y estamos viendo cómo el Señor Jesús en la cruz une a judíos y a gentiles, dando pase a nuestra preciosa salvación. Entonces, vamos hoy día, en esta noche, vamos a ver las Escrituras y vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías 3, que se nos ha leído tanto. Ahora con el conocimiento de que somos gentiles y a través de Cristo Jesús estamos llegando. Gracias. Dice Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob,
no dice gentiles, porque nosotros recién la salvación está viniendo en Hechos 10, como usted lo ha visto en la palabra de Dios. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Esos eran los 602 estatutos que se le había dado a Israel, y uno de ellos decía que indefectiblemente diezmarás. Ese era uno de los puntos. Y no la guardasteis, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Acuérdense, maldito. Pero hoy día somos benditos en Cristo Jesús. Porque vosotros de nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento. Escúchelo bien, haya alimento en mi casa. Por tercera vez estamos viendo que los diezmos se trataban de alimentos, no de dinero. Entonces hay que contemplar estas cosas, hermano, porque lo que les voy a decir es muy importante para nuestra vida en Cristo Jesús. Si bien es cierto, usted está viendo que todo este sistema sacerdotal sirvió con sangre ajena de animales, sirvió para este tiempo, y con ellos también los famosos diezmos que se le dio a Leví. También se le dio los pactos, las primicias, holocaustos, sacrificios, también se le dio circuncisión y todos estos rituales. Entonces, la ley de Moisés se dividía en dos partes, siendo la ley moral y la ley sacerdotal. La ley sacerdotal constaba de matar becerros y con sangre de becerros rociarse para expiación de pecados. También se le dio por este medio de ley que el pueblo, el sacerdote recibiera el diezmo, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero dándole de baja Jesucristo a esta área sacerdotal de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, solamente queda la ley moral, dando pase así al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote. Hoy día vamos a Hebreos. Ya estamos viendo que Malaquías dice alimentos y le dice exclusivamente al pueblo de Israel: y usted es gentil, comprado por la sangre de Cristo. Entonces vamos a Hebreos 7 para ver la disyuntiva que hoy día los hermanos dicen que no, que el diezmo es de Abraham y que esto que el otro. Vamos a ver si es que algún pastor, algún apóstol puede cobrar estos diezmos. Porque la palabra de Dios no nos va a engañar, hermanos. La palabra de Dios es una. Pero si un corazón está lleno de codicia, está lleno de avaricia, de ansias de poder, de jerarquía, entonces sí, pues va a tratar de implantar este sistema diezmático en las iglesias actuales, las cuales han sido compradas por la sangre de Cristo. Y estos falsos apóstoles, falsos profetas, desde décadas atrás han venido trabajando en esto, en los pagos de los diezmos, que hoy en día el pueblo comprado por la sangre de Jesús los cree como suyo propio. Entonces, les invito, hermanos, a ir a Hebreos 7, versículo 1 en adelante. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. En primer lugar, vamos a notar algo. Que dicen las Escrituras que este sacerdote del Dios Altísimo, sumo sacerdote, Melquisedec, escúchelo bien, vamos a poner acá a Melquisedec, saliendo a ofrecerle pan y vino. Ahora,
Entonces, este sumo sacerdote puede encontrarlos en las escrituras del Antiguo Testamento para que usted lo corrobore en Génesis. Pero miren, como tengo poco tiempo para explicar estas cosas, viene Abraham, que había derrotado con el botín. Dios le había dado su primera victoria a Abraham. ¿Ok? Entonces sale Melquisedec. Pero ojo, este Melquisedec es sacerdote de Dios Altísimo. Igual que estos sacerdotes tienen el mismo título, pero uno es celestial y el otro es terrenal. Este es sacerdocio terrenal. Esto era sombra de lo que iba a venir. Pero ojo, si un pastor o un apóstol decide cobrar los diezmos, se halla en herejía, hermanos, porque tendría que ser sumo sacerdote y todavía constituido por Dios para cobrar tales cosas. Y que nosotros sepamos, tal sumo sacerdote está a la diestra de Dios. Y ese no necesita dinero para mantener un tabernáculo celestial no hecho por mano de hombres. Así que si la avaricia o la codicia te ha corrompido y estos pastores, apóstoles te han enseñado a que tú tienes que llevar un diezmo porque si Dios no te va a bendecir, es mentira. Porque hoy día vamos a ver eso, cómo estamos benditos y qué es lo que ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Entonces dice que este Melquisedec, sumo sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida, ni principio de vida, ni fin de vida, sino hecho semejante, oígalo bien, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote eternamente. Consideren pues cuán gran era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Abraham por única vez, al reconocer tal cosa espiritual, da el 10%. Ahora, ¿por qué da el 10%? Noé no dio el 10%. Lo que pasa es que hay que contemplar que Abraham salió de la tierra de Ur, de los caldeos, de Mesopotamia, donde existían reyes que pagaban impuestos. Abraham está decidiendo hoy en día ya no darle a los reyes de la tierra, sino está reconociendo a alguien semejante a su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 4, consideren pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar, y esto viene de Dios, del pueblo los diezmos según la ley. Ojo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, quiere decir que Abraham ya tenía que haber pagado por este sistema terrenal a uno semejante al Hijo de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesús, cuando estaban los sacerdotes en el templo, el Señor Jesús, no sé, si hubiese sido mandado por Dios a que ocupe el lugar de estos sacerdotes, este hubiese sido terrenal, mortal. Y ojo, el Señor Jesús en ningún momento cobra los tales diezmos, ni enseña a los discípulos a cobrar tales cosas, porque Él no iba a ocupar lo terrenal, Él iba a ocupar lo celestial. Y esto estamos hablando de donde se ha sentado nuestro Señor Jesús a la diestra de Dios, en el tabernáculo no hecho por manos de hombre. Entonces hay una diferencia
enorme, hermano. Si fuera todavía vigente este tabernáculo, ni usted ni yo como gentiles estaríamos aquí hablando. Dice, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó, escuchen, ¿no? En Abraham pagó el diezmo también Leví, que iba a recibir los diezmos. Pero ¿a quién se pagó? A un sacerdote celestial. Ojo, pero Jesús no lo cobra, porque Dios, anticipando todas estas cosas que venían, Dios se lo dio a Melquisedec, para que los hijos, porque ahora somos hijos, seamos aceptos de estas cosas. Pero bueno, para entender estas cosas mejor vamos a las Escrituras. Entonces dice, y ciertamente los que reciben los diezmos son hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre, o sea, todavía no había sido engendrado, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora escuche bien, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría, aunque se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, ojo, cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y esto estamos diciendo de la ley de Moisés, y lo que va a resumir Cristo en solamente dos cosas: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La simplificó. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fue cambiada, hermano. Toda esta institución y todos los cobros de los diezmos fue cambiado. Y aquel de que se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, nuestro Señor Jesús vino de Judá. Y ojo, nuestro Señor Jesucristo no puede recibir diezmos, siendo Él Señor de todos nosotros. No puede recibir diezmos porque venía de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Por eso que en inicios les puse que entre los dos hermanos los que íbamos a tomar eran Leví y Judá, porque de ahí iba a partir dos sacerdocios totalmente opuestos. Entonces dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ahora Judá tenía que dar diezmos a Leví, no Leví tenía que dar diezmos a Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a algún sacerdocio, porque Moisés tenía, específicamente sabía lo que Dios había constituido acá, pero no más adelante. Por eso es que dice que no habló nada a este sacerdocio, porque eso le competía a la sazón del Señor, de Dios nuestro. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia arónica o levítica, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, tanto judíos como gentiles, por medio de Cristo Jesús. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y único pacto, hermanos. Ya no hay más pacto que esto. Y puede seguir leyendo usted todos estos capítulos para poder entender estas cosas. Entonces, estará bien leerle Malaquías 3, 6 al 10 a un gentil que ha sido llamado por gracia. No está bien, hermanos. Eso es herético, porque estaríamos diciéndole a Cristo, no. Por eso que muchos hoy en día no hablan de Cristo. No hablan de Cristo, hermanos. Entonces, tales cosas y tales sacerdocios y todas estas ordenanzas, aún Abraham ya no reparte de todo lo que tenía, sino solamente de lo que Dios le había dado la victoria, da el 10%, y por única vez, nunca más. Porque ya estaba pagando el diezmo de Leví en Melquisedec. Y Cristo venía de la tribu de Judá, la cual no iba a recibir diezmos. Por eso que usted en el Nuevo Testamento no va a encontrar, hermano mío, que Jesús hable de los diezmos. Solamente en Mateo 23, que le dice a los que les correspondía, a los escribas y fariseos, que estaban bajo la ley. Pero hoy día vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno persiste en estar guardando la ley de Moisés. Hoy en día les explico, hermanos, en Efesios, no terminé de explicarles, este tema verdaderamente lleva muchas horas, mucho tiempo explicarlo. Yo estoy tratando de reducirlo, voy a tratar de reducirlo y darle a mayor información. Acuérdense de esto, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en Efesios 2, dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había esta pared, ¿se acuerdan que les dibujé antes? Entre judíos y gentiles. Había una pared. Cristo la derrumba, miren, con la ley y los preceptos, y los pastores solamente de esta ley que el Señor abolió, como ya lo hemos visto también en Hebreos, la abolió. Miren, solamente levantan estos pastores o apóstoles, solamente levantan 3 ladrillos, que nosotros le decimos la doctrina de los 3 ladrillos: los diezmos, los pactos y las primicias. En Hebreos hemos leído que el pacto eterno lo tiene Cristo. Ya no hay más pacto que hacer. Entonces, si yo hoy día le digo así, Jesús dijo, todas las cosas que le pidan al Padre en mi nombre os serán hechas. Que aún la necesidad que tenemos se la pidamos al Padre, y el Padre ya sabe la necesidad que tenemos antes que le pidamos. Ese es el fundamento. Pero imagínense yo como pastor, si les digo, Jesús me dice el fundamento, y yo les digo como pastor, ¿cuántos necesitan? ¿Cuántos necesitan? Jesús dijo que el Padre ya sabía nuestra necesidad y que se la pidamos. ¿Cuántos necesitan una casa? ¿Cuántos necesitan un negocio próspero? ¿Cuántos necesitan ser sanos? ¿Cuántos necesitan? Ahora ven y hace un pacto con Dios. Y le invito a que usted saque su mejor pacto y venga y lo dé al altar. ¿Sabe cómo se llama eso? Herejía. Porque ya no hay más pacto que hacer, más el último lo tiene Cristo. Entonces yo como pastor solamente agarraría su dinero, me lo estoy metiendo al bolsillo, hermanos. Porque ahora todas las cosas se vienen por gracia. Amén, hermanos. Entonces, en la doctrina de los 3 ladrillos, esta pared, el Señor la derrumba, la abole, y estos levantan como quieren estas 3 cosas que solamente tienen que ver con dinero. Solamente con eso, hermanos.
Lo único que están sacando es su dinero. El reino de los cielos no se levanta con dinero. Óigalo bien. Usted dirá, este está loco. No. Acuérdense que Jesús va a decirle al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tú ven y sígueme. No le dice, tu dinero, inviértelo en el reino. Bueno, como seguíamos diciendo de las cosas del Señor, disculpe hermano, lo que pasa es que se me acabó la tarjeta de memoria, estaba llena, pero prosigamos hablando de esas cosas del Señor. ¿Qué provecho nos están haciendo? Voy a verificar si es que está bien puesto todo y si está grabando. Bueno, como íbamos comentando todas estas cosas en Efesios, el Señor Jesús derribó, disculpen hermanos la interrupción, disculpen, estoy solo, no tengo ahorita a los demás, estoy grabando aquí en mi oficina. Entonces, veníamos diciendo que el Señor Jesús derribó esta pared intermedia que era la ley, porque si no la derribaba o no la daba de baja, los judíos y los gentiles no se podían unir, según la ley. Entonces, derribándola, hay unos astutos que décadas atrás han venido estableciendo estas cosas, los diezmos, después sacaron últimamente los pactos y las primicias, sacándole solamente el dinero al creyente. Pero tales cosas no existen, porque el último pacto que tú puedes ver es el de Cristo Jesús, cuando levantó la copa. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza y pacto eterno. Porque íbamos a ser comprados los gentiles a precio de sangre, no con dinero, ni plata que perece, ni oro. Además, de Dios es el oro y la plata. De Dios es, dése cuenta. Si de Dios es, ¿nosotros qué podemos darle? A sacrificio de ofrenda de nuestro corazón. Eso es acepto ahora en el Señor, en el tiempo de gracia. Pero miren, ve, estos levantan esta doctrina de los 3 ladrillos para solamente por medios sacarle dinero al creyente. Y ellos están muy, pero muy interesados en cada día hacer más y más. Estamos viendo, pues, ¿no? Desde tiempos atrás, yo ya llevo mucho tiempo en el camino, estamos viendo tiempos atrás que salió esta corriente, ¿no? de César Castellano, por decirle, ¿no? César Castellano implantó esto de los 12, de la multiplicación de los 12, y cómo han captado tanta gente, ¿no? Y solamente pues porque andan detrás de la codicia y de la avaricia. Pero estas cosas no son ciertas, hermanos. Usted ríjase a la palabra del Señor. Y mucha apostasía ha salido en estos últimos tiempos. Todavía no es su cúspide, pero la apostasía está engrosándose para salir en cúspide. Así que no se asombre que a muchas personas le va a salir dientes de oro, le va a salir esto, el otro. No se está profetizado por el Señor que estos falsos harán hasta aún milagros, tratando de engañar aún a los escogidos. Pero el reino de Dios, hermano mío, no se trata ni de oro, ni de plata, ni de dinero actual que usted pueda dar. Les invito verdaderamente a ir viendo las Escrituras. Entonces vamos a Mateo, a Juan. Vamos a Juan. Para que vean, pues, ¿no? Cómo esta ley fue dada, pero también llevó su tiempo. Entonces dice, palabra del Señor dice así. Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Fue, cuando dice fue, presente, pasado o futuro. Pasado, ¿no es cierto? Fue dada.
Pero la gracia y la verdad vinieron o llegaron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Acuérdense que muchos judíos, como Pedro, como Juan, dejaron todas las cosas antiguas por seguir al dador de vida, al que tenía palabra de vida eterna. Y Cristo Jesús no tenía nada que ver con estos sacerdocios. Ya lo vamos a ver ocupando el sacerdocio celestial, del linaje de David. Así que, hermanos, no haya más confusión entre nosotros, sabiendo pues que tales cosas terminaron, y que usted no puede comprar ni con dinero nada de lo que ha venido por gracia. Pero el tema más importante que estoy por decirles es en Gálatas. Acá sí preste mucha atención, hermanos, porque de aquí no podemos darnos el lujo para los últimos tiempos de tener errores doctrinales. Para los últimos tiempos, hermanos, no podemos darnos el lujo de tener errores doctrinales. Son los últimos tiempos, hermanos. Entonces, Gálatas 3. Versículo 6, en lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Ni usted ni yo hemos visto al Señor Jesús, pero creemos y tenemos fe. Y ahora estamos en el verdadero. Y esa fe que usted ha tenido se nos cuenta como justicia, así como Abraham creyó y se le contó como justicia. Por eso venimos a ser hijos de Abraham, porque Abraham creyó y usted y yo creemos en el Señor Jesús. Miren cómo Dios ha planificado todas las cosas. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, usted y yo somos de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo, mire Dios cómo prevé las cosas, había de justificar, no por la ley, por la fe a los gentiles. Y eso, amado hermano, estamos hablando de usted y yo, que no somos judíos, somos gentiles, comprados a precio de sangre y ahora llamados hijos de Dios. Eso no se compra, hermano, con dinero, ni con plata, ni con oro. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, imagínense, los 10 mandamientos más los 612 estatutos. Y Jesús lo va a reducir en 2. Amar a nuestro Dios y amar al prójimo. Miren la diferencia. 10 mandamientos más 612 estatutos. Y acá el Señor lo reduce en 2. ¿Ok? Dice, porque los que todos hermanos, judíos, gentiles, todos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es que Dios da estos 10 mandamientos y 612 estatutos a Moisés. Pero vamos a notar que el judío, cuando pecaba, se hacía transgresor y se hacía maldito. Imagínense si Dios no hubiese puesto todo este tabernáculo, hubiese quedado como maldito, dándole la oportunidad por medio de sangre de machos cabrillos al judío de ser perdonado. Los pecados olvidados, ya lo sabemos, porque el pueblo judío cada año tenía que acordarse de sus pecados que habían cometido. Pero en Cristo Jesús la cosa es diferente. Tus pecados son perdonados y Dios no se acuerda de ellos.
Esto es lo terrenal y esto es lo celestial. Pero ¿qué está diciendo Pablo de las Escrituras? Dice lo siguiente. Está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Ahora, estamos viendo, antes vimos, en la doctrina de los 3 ladrillos, que los hombres de esta ley levantan solamente 3 cosas: los diezmos, los pactos y las primicias. Miren, de los 612 estatutos, solamente levantan 3: diezmos, pactos y primicias. Y todo esto tiene que ver solamente con dinero. ¿Ok? Igual que la circuncisión. La circuncisión era parte de los 612 estatutos. ¿Ok? No hay ninguna diferencia entre circuncisión y pactos o primicias o diezmos. Es igual en la ley. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera. Era muy difícil, hermano mío, que un judío permanezca en la ley y la cumpla exactamente. Por eso que el Señor Jesús le dice: no piense que he venido a abrogar la ley o lo que han dicho los profetas. Yo he venido a cumplirla, porque ustedes no han podido cumplirla. Y en la cruz la abrogó. Eso no sabían obviamente los judíos, lo sabemos nosotros por las Escrituras. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos está iluminando para conocer la verdad. Entonces dice: en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11. Y que por la ley, escúchenlo bien lo que dice Pablo, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros somos de aquí, somos de fe, comprados por sangre. Versículo 12. Y la ley no es fe, sino dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo va a contar, Pablo, cómo Cristo lo sacó de las obras de la ley, de esta maldición de la ley, y obviamente tuvo que ser en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque el judío pecaba, transgredía la ley, quedaba como maldito. ¿Y cómo lo sacó de esta ley? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando el Señor Jesucristo en el madero derriba esta ley, da pase a los gentiles, que somos nosotros, y nos agrega al reino de Dios. Es así como usted y yo venimos a los pies del Señor. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces usted y yo ya estamos benditos. Ya estamos benditos, hermano. Ya estamos benditos. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces usted y yo, por medio de Cristo Jesús, hermano mío, ya estamos benditos. ¿Ok? Y por la ley, o cualquier punto de la ley, nadie se va a justificar. Entonces, cualquiera que quiera cumplir un punto de la ley, está bajo maldición, porque está despreciando la gracia que Dios ha puesto y quiere vivir por la ley. Así que, hermanos míos, estos pastores que le cobran los diezmos, los pactos, las primicias, los están haciendo estar en maldición. Es igual que circuncidarse, es un punto de la ley. Entonces vamos al versículo de Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1 al 4. ¿Qué pasa cuando un gentil o un judío actualmente, un judío mesiánico, los ortodoxos ya sabemos que siguen cumpliendo la ley y ellos niegan a Cristo? Para ellos Cristo no existe. Versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Preste bien atención a esto, porque de aquí va a depender de ustedes mucho. Dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que
si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Miren, por circuncidarse. Imagínense los pactos, los diezmos, las primicias. De nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, hace un punto de la ley, que está obligado a guardar toda la ley, hermano. De Cristo se desligan, o sea, de nada les aprovecha, o de Cristo están vacíos. Los que por la ley se quieren justificar, o se quieren hacer punto de la ley, de la gracia que ha dado Dios, caen, hermanos. Imagínense, por estar haciéndolo cumplir estos ambiciosos puntos de la ley, hermano, de nada le vas a aprovechar la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ojo, el día que estemos delante del Señor va a ser el problema, porque vamos a entender esto, que Cristo nos justifica solamente por fe. Pero cuando usted quiere diezmar, quiere pactar, quiere hacer primicias, se está metiendo en punto de la ley. Y si usted persiste en estos puntos de la ley, o circuncidarse, usted va a tener que cumplir toda esta ley. Y son 612 estatutos más 10 mandamientos. Y si solamente cumple 3, diezmo, pacto y primicia, le va a faltar como 599. Y usted se va a ver problemas aquel día delante del Señor. Porque el Señor le va a decir así: apártese para allá. Hoy el Señor hoy día nos escogerá a nosotros, porque hemos andado bien con los diezmos, bien con los pactos y la primicia. Y vengan los ángeles y digan: pónganse para allá. Y aquí hagan otra cola. Y le diga: oiga, ¿por qué esa otra cola? Esos son de la gracia. Ah, entonces no, también tenemos que ir por allá. No, ustedes no. ¿Pero por qué? Porque ustedes decidieron desligarse de Cristo y no aprovechar la gracia que dio Dios en Cristo. Y quisieron hacer caso a estos pastores, apóstoles, y cumplir puntos de la ley. Entonces, hermano mío, esto es muy delicado, porque usted es justificado por la gracia. O si usted gusta, diezma, pacta y hace primicias, pero asegúrese de cumplir los 612 estatutos que faltan. Eso no es gracia, hermanos. Entonces, estas cosas son, tómenlas en cuenta, hermano mío. Yo no le hago con ningún provecho, no deseo dinero alguno, no codicio nada. Lo que yo tengo que pedirle al Señor, por gracia se lo pido. Yo le pido las cosas porque soy hijo de Dios. Y quiero explicarle también, dicho sea de paso, este tema, para que usted no tenga miedo y vea cómo Cristo Jesús nos ha sacado de toda maldición de la ley, tanto a los judíos que vivían la ley y a nosotros los gentiles que andábamos sin ley. Entonces les invito, hermanos, a ir a Efesios de nuevo, Efesios 1, para ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido totalmente. Y usted tenga plena confianza de que por gracia y por lo que ha hecho el Señor Jesús suceden todas las cosas. Ahora, yo soy pastor, constituido por Cristo Jesús. Muchos he escuchado últimamente que dicen: pero ¿cómo va a vivir el pastor? ¿Pero cómo va a vivir? Hermanos, el justo por la fe vivirá. ¿O qué tiene que ver un pastor con otro hermano más? ¿No somos todos iguales? ¿O porque el Señor me da un servicio, yo soy más jerárquico que mi hermano? No, todos somos iguales y todos somos un cuerpo. Ya vamos a hablar de estas cosas también, de cómo funciona el cuerpo en Cristo. Pero hoy día estamos hablando de este tema principal. Entonces, mírelo bien, hermano. Yo como pastor también tengo necesidades. Tengo a mi hijo Renzo, a mi hijo Aarón, que están en la universidad, que tengo que pagar, mi hija Kaira, que está en colegio particular, mi hijo Jonathan, Talita, que están en colegios particulares. No me vanaglorio de esto, sino le explico lo siguiente. Yo le pido, como todos ustedes, hermanos, todas las cosas a Dios. Doblo rodillas
Como pastor, igual le pido, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú sabes todas mis necesidades. Te ruego, Señor, que me suplas para pagar el colegio y la universidad y las cosas que tengo que pagar. Aún los alimentos de mi esposa, míos propios, aún también, aunque usted no lo crea y lo tome por insólito, también le pido la gasolina de mi auto. Y todas las cosas se las pido en el nombre de Jesucristo, como Él lo ha fundamentado. Es preciso, hermanos, no tener errores doctrinales. No nos podemos dar el lujo de esto. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver, para que usted no ande tan preocupado, porque estos falsos apóstoles, falsos profetas, han establecido un montón de ataduras en el pueblo, utilizando también la psicología. Vamos a ver todo este cuadro. Vamos a ver a los apostólicos. A los apostólicos. A los apostólicos. Los apostólicos, pues, como Maldonado, Cash Luna, Benny Hill y muchos otros más que están en esta línea. Vamos a separarlo. Están en esta línea, ¿no? También podríamos mencionar, pues, ¿no? Por ahí, pues, a este puertorriqueño, ahorita no me acuerdo su nombre, no es preciso mencionarlo, a ver. Pero están en lo pastoral, están otros. Por decirle, está David Diamond, si no mal recuerdo se escribe así. Está el otro homólogo de él, no me acuerdo. Está Chuy Olivares y muchos otros. Bueno, hay un escatólogo por ahí también que lo he visto. Pero bueno, esos pastorales, ¿qué hacen? Denuncian a estos apostólicos como Ana Méndez, y etc. Le puede poner una lista ahí. Denuncian a estos apostólicos por toda la apostasía. Por toda la apostasía que escandalosamente están haciendo estos. Y están formando su reino. Y todos estos, pues, denuncian. Pero ellos mismos, a su vez, tampoco quieren soltar la doctrina de los 3 ladrillos. No sueltan al pueblo. No sueltan al pueblo, hermanos, con esto. Le enseñan cosas al pueblo, pero no le enseñan la verdad. Que en Cristo Jesús usted ya es bendito, ya. Y usted no necesita nada más. Y que Cristo ya dejó todas las cosas hechas para nosotros seguir en gracia. Ahora, yo soy pastor, pero no soy jerárquico. Y tampoco soy un líder de nadie. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque al hacerme unitario yo, una sola persona que gobierne toda la iglesia, entonces me hago un dictador y los demás obedecen. Aquí se lleva varias personas que Dios ha puesto, llámese ancianos. Entonces, entre los ancianos, todos consultamos. Ninguno dice ser mayor o menor que ninguno del pueblo. Todos somos un cuerpo, hasta la uña del dedo meñique sirve. Pero eso vamos a hablar en otro momento, cómo funciona el cuerpo. Hoy día simplemente quiero enfatizar estas cosas. Chuy Olivares, David Diamond y todos los demás pastorales denuncian a estos apostólicos escandalosamente lo que están haciendo en la apostasía. Pero ellos mismos, a su vez, no sueltan al pueblo y los hacen ser partícipes de 3 puntos de la ley. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo son las cosas verdaderamente. Entonces vamos a Efesios 1, de versículo 1 en adelante.
dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz, gracia y paz. No dice, los bendigo, yo los bendigo. Yo como pastor, no, yo le digo a la congregación, no puedo bendecir a nadie, porque el que te bendijo, ya te bendijo. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué como pastor no puedo bendecir a nadie? Así que sácate esa enseñanza de que tu pastor es fuente de bendición y que tú no puedes ser bendecido si no honras a tu pastor. Es mentira, hermanos. Soy hermano tal igual como ustedes. Solamente que el Señor me da un servicio y cumplo el servicio. Simplemente. Pero todos somos hermanos. Y todos somos iguales. Todos hemos hecho hijos de Dios. Todos hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Así que todos somos iguales. Si a ti te ha dado un servicio, pues hermano, debería ser el primero, hágase servidor de todos. Así lo hacemos y acostumbramos aquí, según lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Dice, gracia y paz a ustedes. No le digo los bendigo, no, gracia y paz es suficiente. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ok? Imagínense una cosa, hermanos. Los pastores dicen que ellos son lo que Dios utiliza para que usted sea bendecido. Pero la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir esto que a Dios se le ha placido que aquel día, en nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con sangre, en Jesús, tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es esto que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? En Cristo, no en otro, ni porque tú ni yo hayamos hecho algo bueno, sino en Cristo. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque acuérdense que Dios ha creado ángeles, arcángeles, serafines, tiene ancianos en el cielo, tiene seres vivientes. ¿Qué quiere decir esto que nos bendijo en los lugares celestiales? En Cristo Jesús, a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense una cosa. Dios en Cristo Jesús te reconoce como hijo. Eres bendito. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines de Dios que están en los lugares celestiales te reconocen en Cristo Jesús como hijo de Dios. Los ancianos, los seres vivientes de Dios que están en los lugares celestiales, en Cristo Jesús te reconocen como hijo de Dios. Como hijo de Dios. El diablo, o Satanás, Lucifer, como le quieras llamar, y sus ángeles te reconocen como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús a Dios se le ha placido darte toda bendición. Así, querido hermano o hermana, que hoy día el Señor abra tu corazón verdaderamente, tú vas a contemplar lo que hizo tu Señor Jesús en la cruz. Tú ya estás bendito. Y si el mayor te ha bendecido, ¿quién en la tierra hay que te bendiga? Si a todos nos hizo hijos de Dios, por iguales. ¿Acaso un apóstol puede ser mayor? ¿Acaso un pastor puede ser mayor? Esos son servicios. Nada más. Ya en Cristo Jesús, hermano mío, eres bendito y reconocido por Dios como hijo. Esta es la bendición que Dios te ha dado. El resto, lo que estos llaman bendición y
que te hacen pactar, diezmar, eso solamente es añadidura de Dios. Solamente es una añadidura de Dios. Pero tú ya estás bendito en los lugares celestiales. Entonces no hay ningún pastor ni nadie que te bendiga. ¿Ok? Y en la tierra tampoco hay ningún sumo sacerdote constituido por Dios que te reclame los diezmos. Ni nada de esto. El pastor o apóstol que quiera cobrar los diezmos tiene que ser sumo sacerdote, así como Melquisedec o así como Aarón Leví. Muy bien, hermanos, en el nombre de Jesús, verdaderamente hay muchas enseñanzas que el Señor está poniendo aquí y de las cuales he tomado la decisión de compartirles con todo el amor en Cristo Jesús. Sean piadosos, sean compasivos, amen al Señor y amen al prójimo. Es necesario, hermanos, cambiar nuestro corazón, nuestro entendimiento. Mucha psicología, mucha metafísica, muchas cosas como la filosofía, el entendimiento de hombres está metido dentro de la iglesia, las cuales cosas se constituyen como apostasía hoy en día. Vamos a ir siguiendo hablando de las cosas que Dios nos vaya mostrando según las Escrituras. No es que seamos los más inspirados, nada de eso. Somos hermanos y somos un cuerpo. Y usted también tiene algo que enseñarme, porque somos un cuerpo. Gracia y paz, hermanos, en el nombre de Señor Jesucristo. Y acuérdense que usted ya está bendito. Ya está bendito en Cristo Jesús. Y la gracia que ha venido, hermano, no la puede comprar ni con todo el mundo. Dios no necesita de su dinero. Dígame usted qué iglesia física dejó Jesús, o en qué iglesia física estuvo preocupado por levantar. Ni los demás discípulos, ni Pablo, levantan ninguna iglesia ni la dejan, porque Dios, Cristo Jesús, nos ha hecho templo. Y cuando 2 o 3 se reúnen, están congregados. Así que no estamos sujetos a infraestructuras, sino a que nosotros somos portadores del templo de Dios. Gracias y paz, hermanos. En el nombre de Jesús, Dios los guarde, porque ustedes ya